Buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Pastor, ¿se le apagó el micrófono? Se le cerró. Pensé que lo había activado. Gracias, hermanita. Gracias. Les decía, es difícil sobrellevar las pruebas, pero todas y cada una de las pruebas que recibimos o que vamos viviendo son tiempos en los cuales el Señor nos hace triunfar, pero no en nuestros méritos, sino en los méritos del Salvador, ya que todo depende de Él. Las cosas aparentemente buenas, las cosas aparentemente malas, cómo podamos juzgar, cómo podemos entender. El Señor es el que nos da el entendimiento y todo es de Él, para su honra y su gloria. Por eso el Señor también nos enseña a estar en paz. Y esta tarde, mis amados hermanos, quiero entregarles un mensaje que he estado pensando para los pastores de la iglesia. Pero nosotros no tenemos al pastorado, al pastor o al presbítero como una persona distinta, sino que forma parte del rebaño del Señor, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Pero cumplimos roles distintos. Y hoy día en la mañana, a propósito de ello, sentí y siento que la posibilidad de poder entregarlo esta tarde acá a la iglesia. Se encuentra el pasaje que vamos a tomar como base en el libro de Hechos, el capítulo 10, en el versículo, libro Hechos 10, versículos 24, 25 y 26. Dice así la palabra del Señor. Libro de Hechos, capítulo 10, versículos 24, 25, 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Leeremos el 27 para contextualizar la idea. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Oremos, amados hermanos. Padre bueno, ser amado, damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la posibilidad hermosa que usted nos da, Señor, de poder estar reunidos como pueblo suyo, como sus hijos, como pueblo amado, nación santa, apartada, Señor, para su servicio. Real sacerdocio, como nos dirá su palabra. Le pido, ser amado, en este momento que usted bendiga la exposición de su palabra, que sea su palabra la que escuchemos y no la idea de un hombre o un pensamiento de un hombre. Le pido, Señor amado, el mayor de los cuidados, Señor, y la exposición de su palabra, porque es su palabra, Señor. Le pido, Señor amado, la mayor de las discreciones, la mayor de las prudencias, Señor, el mayor amor, Señor, hacia mis hermanos, Señor, y la mayor misericordia suya hacia mi persona. Gracias, Señor amado, porque nos permites leer tu palabra y aprender de ella, conocer de tu voluntad, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor bueno. Prepara nuestros corazones a través del Espíritu Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, hace tiempo que he estado pensando y meditando en el ministerio. Siempre es bueno reflexionar en todas las cosas del Señor. Y en este pasaje tan hermoso que acabamos de leer, nos habla de una historia de un hombre muy importante. Podríamos decir, un general, un centurión,
dueño o administrador, mejor dicho, de una centuria, es decir, de 100 soldados, que vivía en la ciudad de Cesarea, e hizo llamar a Pedro, que se encontraba en Jope. La palabra nos dice en el libro de Hechos que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Simón Pedro ha escuchado y tenido una visión en el cielo abierto, en éxtasis, ve que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, llaves del cielo. Y le vino una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro le responde al Señor: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. La voz le habló por segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro estaba perplejo, pero cuando fue visitado por los enviados de Cornelio, él se da cuenta de que era un llamado del Señor, porque el Espíritu le dice: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Al llegar a Cesarea, Cornelio, este centurión que lo había mandado a buscar, lo estaba esperando, y había convocado a sus parientes y amigos más íntimos, gente muy querida, ¿no es cierto? Gente muy especial. Y la lectura que hemos tenido dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró a Pedro. Recordemos que Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La respuesta de Pedro es la siguiente, y tiene que haber sorprendido mucho a este soldado romano, o judío, pero de origen romano, ¿no es cierto? O podría haber sido un liberto, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Pedro le responde: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y vemos en la palabra, de la mañana en la escuela dominical, yo pregunté a los hermanos si se acordaban de algún otro pasaje, de algo similar que hubieran leído alguna vez. Y una hermana, la hermana Adriana, contestó: sí, al ángel. Juan, en capítulo 19, versículo 10, nos dice lo siguiente: yo me postré, perdón, voy a leer el 9 mejor, antes del 10, para contextualizar nuevamente. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Juan responde: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Con esa expresión nos dice que Cristo es superior. Pero lo que quiero pensar esta tarde es: no me adores, no te arrodilles, levántate, pues yo soy hombre, ha dicho Pedro. Y en Apocalipsis a Juan se le dice: yo soy consiervo tuyo. Nuestra Constitución de la Iglesia nos define al pastor como el primero en dignidad, como en su utilidad. Por la dignidad y utilidad le es útil a los hermanos, le es útil a la Iglesia. Es un instrumento mío me es este, dice el Señor. Y en la Escritura hay distintas formas de referirse al pastor. Se le llama obispo, en Hechos 2:28, no lo busquen, pero se los puedo mandar después las citas, porque le está encomendada la vigilancia del rebaño. También se le llama pastor, en 1 Pedro 5, 2 al 4 y en Jeremías 3:15, porque alimenta al rebaño con pasto espiritual. También se le llama ministro, en referencia a que sirve a Cristo en la iglesia. Es un servidor.
de Cristo en la iglesia. También se le conoce como presbítero o anciano, porque su deber es grave, prudente, debe dar un buen ejemplo y gobernar bien la casa y el reino de Cristo. Se va poniendo pesada la pista, ¿no es cierto? Se va poniendo compleja. Cuando uno lo lee la primera vez, se lo aprende de memoria estas cosas. Pero estamos reflexionando en el Señor. También nos dice que es llamado también ángel. Miren qué bonito como le llaman al pastor, ángel. Si usted dice, porque es enviado a declarar la voluntad de Dios a los pecadores y a suplicarles que se reconcilien con Dios por medio de Cristo, ángel o embajador. Si nosotros vemos en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, veremos en el capítulo 2, la invitación al capítulo 2 de Apocalipsis, todos comienzan hablando, escribe el ángel de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Es interesante ese concepto ángel, pero ángel no es con alitas, no piensen eso, ni tampoco con cachitos, ¿ya? No se trata de una figura, sino se trata del nombramiento, mensajero. Leamos las cosas en su contexto. También es evangelista porque es llamado a llevar las buenas obras a los ignorantes y a los que están pereciendo. El 2 de Timoteo 4:5. También es llamado maestro o docente porque expone la palabra y con sana doctrina exhorta y convence a los contradictores. También porque proclama el evangelio es predicador. ¿Ya? En Mateo 28:19, cuando el Señor nos manda a predicar y a ser discípulos, en 1 Corintios 2:4, que lo hemos visto en la iglesia. Y también administrador de los ministerios de Dios, porque administra, porque es dispensador, mejor dicho, de la multiforme gracia de Dios y las ordenanzas instituidas por Cristo. Los sacramentos, bautismo, Santa Cena. Y dice otras cosas respecto a los ministros de la palabra. Y ahí la cosa se pone más difícil, porque me dice, la persona que desempeña este oficio o este ministerio debe poseer fe sana, vida intachable, y cada vez que voy leyendo como que me voy encorvando más. Suficiente sabiduría y ser apto para enseñar. Debe manifestar sobriedad y santidad de vida, que estén de acuerdo con el Evangelio. Debe gobernar bien su propia casa y tener un buen testimonio de los extraños. Es hermoso el ministerio. Es hermoso el ministerio. Porque uno sirve al Señor, trabaja en el Señor. Y por eso animo a los hermanos de la iglesia a que vean el pastorado como un servicio al Señor. No pensando, yo nunca he hecho esto, porque no lo hemos hecho, hasta que se va viviendo y se va aprendiendo. Pero esta tarde, mis amados hermanos, yo los quiero animar a que pensemos en el pastor, sea este o sea otro, ¿no es cierto? Y no es una despedida, por si acaso. Nadie piense que con esto me estoy haciendo como una despedida. No olvídense, les partí diciendo que es un mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón para los pastores. En algún momento tendré que hacerlo. ¿Qué nos dice el Señor a nosotros? Porque hemos hablado lo que el Señor nos dice respecto al pastor, pero también la iglesia tiene algo que escuchar de ello. Y quisiera esta tarde, mis amados hermanos, pedirle algunas cosas. Y he anotado algunas cosas, algunas ideas de lo que es el pastorado y de lo que es el pastor. En primer término, mis amados hermanos, yo les pediría que lo siguiente. A la luz de lo que leímos recién esta tarde, en el libro de Hechos 10, le diría, ¿sabe, hermana?
¿sabe, hermano? No convierta a su pastor en un ídolo. No es porque esperar que él sea capaz de hacer lo que solo Dios hace o puede hacer. El pastor no es un salvador. El salvador es Cristo. Y me encanta esta palabra que hemos leído porque nos aterriza y nos coloca en la dimensión exacta y justa de lo que significa el pastorado. Es un servidor del Señor, es un ministro, no es un ídolo. También una segunda idea, que en el tiempo uno va rescatando, va ordenando, le diría, ¿sabe, hermano? ¿Sabe, hermana? Me gusta la vida de la iglesia. Y no porque uno no ande buscando críticas o esperando que lo critiquen, sino que entiendo que las críticas tienen que venir cuando el pastor sea parte de la verdad. Y cuando eso ocurra, hermanos, yo les pediría que lo hicieran saber, porque eso son lo honesto. Y háganlo con lágrimas. No esperen del pastor la perfección, porque Cristo es perfecto. Dice la palabra que Él nos encamina a la perfección. Es el Señor el que nos dice, el que nos llama a la perfección. Pero por la palabra nosotros somos perfeccionados. Segunda de Timoteo 3:17. A través de la palabra 3:16 y 17 leeremos. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero esas palabras no están dadas solamente al pastor, sino que a toda la congregación. ¿Cómo sirvo al Señor? Es extraño y es curioso que el Señor pone su tesoro más preciado en vasija de barro. Hermanos amados, el amor del Señor, el amor al pastor, el amor a cada uno de nosotros tiene que ser igual y semejante. También le diría a mi amado hermano y mi amada hermana, no evite a su pastor. Hoy día vivimos distantes y estamos distantes porque estamos viviendo en un tiempo de pandemia. Pero abra su alma. Abra su alma, no pierda un tiempo precioso. Porque es deber y privilegio del pastor aconsejarlo, responder sus preguntas y atender sus problemas espirituales. Eso alegra y da ánimo. Pero sí les pediría algo, mis amados hermanos. Oren por su pastor, siempre se los he dicho. Por su alma. Para que su alma pueda mantenerse santa, apartada del pecado. Ore por su cuerpo. Hay pastores que están enfermitos. Y me gustaría verlos por muchos años más. Ore para que él pueda ser una luz ardiente, brillante. Veamos la iglesia como un todo, como una unidad. Cuando el ministerio es bendecido abundantemente, la iglesia es bendecida abundantemente. Y la bendición es espiritual, mis amados hermanos. No nos confundamos en las cosas carnales, sino espiritualmente. Ore por la esposa del pastor, por su familia, por su hija, por sus hijos. Porque se prepare bien, que predique adecuadamente el sermón, que dé buen consejo. Ore para que el ministerio del Señor sea de bendición para la iglesia, para Él, para el cuerpo de Cristo. Y también para los extraños. Tenemos que aprender, mis amados hermanos, a ser buenos oyentes y practicar los sermones que el Señor nos da.
a través del pastor. Y es bueno, a mí me gusta escuchar a otros hermanos cuando predican, me gusta escuchar la enseñanza, porque el Señor Él nos va enseñando, nos va abriendo las Escrituras, el Espíritu Santo nos va abriendo el entendimiento, porque es la palabra de Dios. Y el Señor, como hemos leído, nos prepara para toda buena obra, nos perfecciona, porque lo que debe predicarse es la palabra del Señor, que es inspirada por el Señor. Seamos amorosos los unos con los otros. El pastor también es humano, se lo recuerdo. No es un ídolo. También hay sufrimientos, hay preocupaciones. Pero el Señor nos llama a orar. El Señor nos llama a tener interés los unos por los otros. Otro consejo también que he anotado. Recuerde, hermano amado y hermana amada, Ana. Y eso me gusta, mis hermanos. Porque hay pastores que tienen muchos méritos en algunos aspectos, son fuertes y en otros son muy débiles. Y no estoy diciendo, como dice el dicho, a falta de pan, como dice el dicho, buenas son las tortas, ¿no es cierto? Lo que nos tocó, pucha. Y mirar para abajo. No, hermano. No, hermana. Ore por él, por su pastor. Para que el Señor le dé más fuerza. Para que desarrolle esos dones particulares que Dios ha dado a ese pastor, los puede desarrollar en mejor forma. Y cuando el pastor caiga, mi amada hermana y mi amado hermano, mire más allá de su pastor. Mire aquel a quien su pastor debe servir, a quien su pastor predica. Miren a Cristo. Y esto, mis amados hermanos, también nos lleva a pensar que tenemos que toda la iglesia ser colaboradora con el consistorio, con el pastor. He hablado esta tarde del pastor porque les partí diciendo el sentido de este tiempo. Quisiera también, mis amados hermanos, que pidan a Dios que su pastor pueda tener un alma limpia, que se pueda presentar frente a Dios. Y con esto no estoy faltando a la enseñanza, porque yo sé que Cristo va a hablar por mí, no hay nada bueno. Pero pida al Señor para que su pastor aprenda a recibir con mansedumbre la palabra del Señor. Amada hermana y a mi amado hermano, este mensaje, yo en un momento dado pensé y decía, ¿qué significa no rodearse frente al hombre? ¿Saben lo que significa? Significa que nosotros solamente nos arrodillamos ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quería esta tarde manifestarles esto porque es un tiempo necesario. Cuando estamos como iglesia, es un tiempo íntimo, de intimidad de la iglesia, en el cual podemos abrir nuestro corazón, podemos pensar espiritualmente y estamos unánimes. Dice la palabra unánimes juntos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una unidad espiritual. Porque honramos y honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y entendemos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo que está expresada en la palabra del Señor. Pero en este entendimiento, mis amados hermanos, yo quisiera poner en mente estos consejos o estas peticiones, mejor dicho, no son consejos porque los consejos los da el Señor, ¿no es cierto? Estas peticiones. Y por favor no malentiendan, no estoy hablando de mí, no quiero que caigamos en eso, no piensen en eso.
Estoy pensando en los varones que el Señor está preparando para el ministerio. Estoy pensando en pastores. ¿Saben ustedes que hay muchos pastores que ya están viejitos, ancianos? En la noche cuando nos conectamos escuchamos oraciones por ellos. El otro día tuvimos una noticia triste también. Y a veces yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Será la iglesia? ¿Seremos los demás pastores? Son respuestas que no puedo tenerles a esas preguntas. No le puedo dar una respuesta a esas preguntas. Pero sí le puedo decir que la iglesia es del Señor y que ha colocado a hermanos para su servicio. Y un buen instrumento, y hay que orar al Señor para que seamos un buen instrumento. Y como pastores tenemos parto pensando y repitiendo lo que dijimos al inicio, es útil para la obra del Señor. Es en dignidad, pero en utilidad. Es útil para la obra. Piensen ustedes una iglesia que no tengamos un pastor, me cuesta pensarlo. Me cuesta pensar. Hermanos amados, hay iglesias en este momento que están sin pastor. Hay hermanos que están sin un pastor. Hay otras iglesias que se acostumbraron a vivir sin un pastor. Pero nosotros anhelamos tener un pastor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El pastor es un ministro, es un sirviente del Señor, es un siervo del Señor. Porque el Señor de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, es el amo y Señor de la iglesia. Pero coloca y usa instrumentos. Y yo ahora quiero pedirles que oren al Señor para que su pastor sea un buen instrumento. Un buen instrumento en las manos del Señor. Y lo digo no porque esté pasando por un problema de depresión o de preocupación. No. Simplemente pienso y digo, Señor, heme aquí. Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, ¿cómo puedo atender a tu iglesia, Señor? Son preocupaciones que vienen a la mente. Tengo muchas ideas, se me olvidan. Se echa de menos el cariño de los hermanos. O sea, el cariño está, me expresé mal, la cercanía, ¿no es cierto? Yo creo que es eso. A veces confundimos las cosas. Y uno se siente agradecido del Señor por tener una linda hermandad. Yo los animo, hermanos amados, para que tengan en mente eso en sus vidas. Tengan en mente el amor del Señor. Tengan en mente que el Señor es el que derrama bendición sobre nosotros. Y pidamos al Señor para que levante nuevos ministros. Es rara esta predicación porque me cuesta hablar porque pareciera que uno está hablando de sí mismo. Yo no estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de mis pastores. Yo quiero que tengamos ese tiempo de oración para ellos. Me recuerdo, y quiero confesarles algo, cómo nació esto. Cuando recibimos a los pastores en la iglesia allá en San José de Maipo, ¿se recuerdan? Y me di cuenta del amor y del cariño de los hermanos. Y no quise dejar de lado este tiempo, ese pensamiento, porque el Señor me llama a invitarlos, amados hermanos, a que en este tiempo en que la iglesia está perseguida, que la iglesia se pareciera que está cada vez más atomizada. No sé si piensan eso ustedes. A veces yo pienso esas cosas. Y yo digo, Señor, esta es tu obra. Señor, esta es tu iglesia. Señor, estos somos. Hermanos amados, miremos nuestra vida. Miremos lo hermoso que el Señor nos ha dado, y ahora hablando de San José Maipo, de tener esta comunión, de tener un templo, de tener una iglesia. De mirar, antes hablábamos de los hermanos que han pasado, recordamos a la hermana Lucy, a una hermana haitiana, se me fue el nombre en este momento, su esposa, su niño, está grandecito,
y tantos otros. Y tantos otros. Pero es nuestro deber orar también por ellos, para que el Señor toque sus corazones y también podamos encontrarnos con ellos. Para que el Señor los cuide y los proteja donde quiera que estén. Y esa es la fortaleza de la iglesia, mis amados hermanos. Ese es el poder de la iglesia en la oración. En la palabra y la oración. Hermanos amados, les vuelvo a insistir. Miremos el pastorado como un tiempo de amor para nosotros, para la iglesia. Porque el Señor entrega instrumentos. Y dice el Señor también, la cosecha está lista. Incluso cantamos. Hay un canto, una alabanza muy rítmica. Pero yo prefiero atenerme a lo que me dice el Señor. La cosecha está lista. Obreros hay pocos. Y pareciera esto, mis amados hermanos, que me lleva a pensar, que me lleva a decir, Señor, levanta nuevos hombres. Levanta mujeres, Señor, que te sirvan. Y no estoy pensando, por favor, quizás mis palabras pueden ser equívocas, pero todos servimos al Señor. Yo entiendo que el pastorado del Señor ha entregado a los varones, y así lo entiendo y lo comprendo y lo vivo. Pero cada una de mis hermanas sirve al Señor. Y cada una de mis hermanas necesita de oración, por distintos motivos, distintas circunstancias. Pero saben, y deben de saberlo, que en nuestra iglesia hay un rinconcito, un pequeño espacio, para que oremos por ti, mi amada hermana, y por ti, mi amado hermano. Créanme, mis amados hermanos, que el ser pastor es algo hermoso, es algo que te llena plenamente. Tiene dificultades como todas las cosas. Normalmente tendemos a tener un lenguaje más, perdón la expresión nuevamente, depresivo, porque tendemos a ver las cosas malas. Pero ¿qué malo hay en las cosas del Señor? ¿Qué cosas malas hay en las cosas del Señor? Sí les voy a pedir algo, mis amados hermanos. Sí les voy a pedir algo que ustedes me van a comprender y me van a entender plenamente. Mis amados hermanos, y mis amadas hermanas, cuando el Señor, mejor dicho, cuando Moisés, el pueblo luchaba, cuando el pueblo se encontraba entrando en Canaán, dice la palabra que fueron levantados sus brazos. Fueron levantados sus brazos para que no decayera el pueblo en la lucha espiritual. Fueron levantados los brazos en esta guerra espiritual, en esta guerra que tenía que sostener el pueblo en Amalek. Y mis amados hermanos, sí les voy a pedir algo. Que oren por el pastor. Que oren para que su oración sea una oración limpia. Que sea una oración consagrada. Que cuando tenga que predicarse a la palabra del Señor, la que se entregue. Que sea la voz del Señor la que escriba, la que recibamos en nuestros corazones. Que sea la voz del Señor la que hable a sus vidas, mis amados hermanos. Y cuando sientan que la palabra del Señor ha sido débil, oren más por el predicador, oren más por el hermano, oren más, no por el ídolo, no oren por el hombre, sino que oren por el alma de ese hombre. Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, concluyo pidiéndoles
Eso. Lo que levanta el corazón, del siervo, lo que levanta el corazón del servidor del Señor. Y un día me acuerdo que un hermano me decía, estábamos jugando, a mí me gusta jugar con los chiquillos, y estaban jugando un juego bien tontito, perdón que se los diga en estos términos. Estábamos jugando se llama Hoyito Patá, que es un juego bien básico, que si estás jugando la patada al fútbol, te hacen un hoyito y te pegan una patada, así te pasa. Bueno, yo un poquito más lento en mis cosas, me encontré con esa situación, me hicieron un hoyito. Y yo dije, bueno, me tendrá que llegar el castigo necesario. Y, ¿saben, mis amados hermanos? Un jovencito me hizo llorar. Pero no lloré porque me hayan pegado, sino que lloré porque me dijo, me río en este momento, pero ese día me habían hecho el hoyito y un hermano se acercó y dijo, momento, se paró y dijo, momento, es el ungido del Señor. Yo le dije, no, si yo quiero seguir jugando. Y los hermanos me dijeron, sí, es verdad. Y por eso, mis amados hermanos, cuando levantemos nuestras manos, cuando levantemos nuestros brazos, pidamos al Señor, tener esa búsqueda en el Señor. Amados hermanos, cuando hay lucha espiritual, debemos de aprender a buscar en la palabra. Y por eso concluyo, mis amados hermanos, ayuden a su pastor a tener los brazos arriba. Y le estoy pidiendo, no en un sentido, vuelvo a insistir, personal, sino porque juntos, mis amados hermanos, tenemos que aprender a levantar esas manos en esa lucha espiritual. Tenemos que aprender a levantar esas manos que a veces están caídas. Aprender a levantar esas manos que están doblándose. Tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas. Y para eso, mis amados hermanos, usted y yo, como hijos del Señor, estamos llamados. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Y no quiero insistir, no puedo dejar de insistirles, hermanos. No quiero que piensen, el pastor está hablando esto de sí mismo, no. Yo no estoy hablando de mí mismo. Estoy invitando a los hermanos a que sirvamos mejor al Señor. Que para el Señor sea la honra y la gloria. Oremos. Padre bueno, Señor amado, te damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Señor, porque usted, Señor, nos fortalece. Usted, Señor, es el que nos permite, Señor, levantar nuestros brazos, Señor. Nos permite, Señor, acercarnos a usted, Señor, y clamar en su santo nombre. Nos permite, Señor, saber que usted, Señor, es el Dios y cuidador de su iglesia. Gracias, Señor, porque hay muchos Aarones y muchos Ur sosteniendo los brazos. Gracias, Señor, porque usted hace prevalecer su iglesia, Señor. Cuide, Señor, de cada hermano de la iglesia, de cada hermana, Señor. Cuide de los pastores, Señor, que podamos aprender a servirle mejor. Gracias, Padre bueno. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.